perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos, muchas bendiciones, que la paz de Dios gobierne sus vidas. Hoy vamos a tocar temas sobre Josué. Le coloqué el título, "Has sido llamado para conquistar". Vamos a buscar Josué capítulo 1 y vamos a ponerse en la presencia de Dios. Padre Celestial, te pido, Señor, que seas tú hablándonos, enseñándonos a través de tu santa palabra. Bajo la unción de tu Santo Espíritu, te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Después del desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la vida, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén y amén. Aquí podemos observar un Josué, un líder. Josué, ¿quién fue? Fue un ayudante de Moisés. Dios, a través de Moisés, sacó al pueblo de Israel de Egipto, los llevó al desierto, les enseñó las leyes, pero este pueblo fue muy rebelde, murmuraban, criticaban, y esta generación murió toda en el desierto. Los que quedaron fueron los niños. Incluso el Señor, cuando mandó juicio a este pueblo de Israel, que pasarían 40 días en el desierto, que iban a morir todos ahí, dijo, pero sus niños no. Y esos niños son los que actualmente van a entrar a la tierra prometida. Ya son jóvenes, ya son personas adultas, pero son personas que se despojaron de la rebeldía, se despojaron de la murmuración. Es una nueva generación. Y eso es lo que el Señor está buscando, una generación que le creamos, una generación que andemos en sus mandamientos, en sus estatutos, una generación que temamos a Él, una generación libre de pecado, libre de rebeldía, libre de murmuraciones, de críticas. El Señor quiere entregarnos esa tierra prometida, el Señor quiere entregarnos las promesas. Pero necesitamos revisar con el pueblo de Israel. Aquí, como lo vemos, es una nueva generación y nosotros somos esa nueva generación. El Señor nos llamó a conquistar, a alcanzar al perdido, a conquistar donde esos sueños que teníamos dormidos. El Señor nos llamó a esto, pero necesitamos prepararnos, capacitarnos. El pueblo de Israel les tocó 40 años en el desierto. Tenían que aprender los mandamientos de Dios, sus estatutos, para que hicieran todo lo conforme a su voluntad. Y eso es lo que el Señor decía también de nosotros,
que meditemos en su palabra, que nos preparemos, así como el pueblo de Israel, así como Josué lo vemos aquí, que dice el Señor que debe meditar en su palabra día y noche, siendo un líder, llevando a una nación para tomar posesión de esa tierra prometida, pero tenía que sacar el tiempo para meditar en la palabra. Y aquí nos dice que tenía que ser día y noche, todo el tiempo, una palabra en la mañana, en la tarde, en la noche. Necesitaba este hombre estar leyendo la ley de Dios para que esa ley estuviera grabada en su corazón. Pero nosotros como hijos de Dios, esa ley ya está grabada en nuestro corazón. En el momento de nosotros nacer de nuevo, el Señor colocó su espíritu dentro de nosotros y grabó sus mandamientos en nuestro corazón. Esa es la gran diferencia con el pueblo de Israel y nosotros. El Señor tenía que moverse por la nube, por una nube o una columna de humo, y les hablaba al pueblo de Israel. Actualmente no. El Señor nos habla a través de nuestro espíritu. Nos habla directamente. Él ya está entre nosotros. Esa es la gran diferencia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es prepararnos. Necesitamos, para poder conquistar, eso es lo que Dios tiene para nosotros, prepararnos, capacitarnos. En 2 Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios necesita obreros aprobados. Dios necesita que sepamos practicar su palabra, su verdad, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Eso es lo que el Señor desea de nuestras vidas. Y para eso necesitamos estudiar. Así como el pueblo de Israel fueron 40 años, el Señor no nos pide 40 años, pero sí que nos capacitemos para ser esos obreros aprobados. Y observemos el pueblo de Israel. Entonces Josué, lo primero que tomaron fue Jericó. Una nación donde estaba amurallada, una gran nación. No era cualquier nación. Y lo primero que conquistaron fue esa nación. Pero tenían que pasar por el río Jordán. Ahí tenían que actuar en fe. Y eso es lo que el Señor desea, que andemos en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y observamos que el pueblo de Israel conquistó Jericó. En la Biblia nos habla que el Señor les dijo: vayan y roen Jericó en silencio por 6 días. Y al 7º día volvieron y rodearon Jericó, pero esa vez fueron 6 veces. Un total de 13 veces les tocó rodear a Jericó. Y el Señor les dijo: bueno, griten en la última vuelta. Y las murallas se cayeron. Eso es fe. Eso es lo que el Señor quiere, que andemos en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces observamos este pueblo de Israel. Conquistaron Jericó. Vieron ese futuro de esa tierra prometida. Estos jóvenes veían ya otra cosa diferente, no como sus padres. Sus padres se querían devolver. Pero esta nueva generación no. Esa nueva generación quería algo para sus vidas, algo lo que Dios había prometido a sus padres, a sus antepasados. Y por eso, incluso aquí en el 16, 1:16, dice: entonces respondieron a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. Aquí el pueblo de Israel está dispuesto a conquistar esa tierra prometida. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos un corazón dispuesto para Dios, a hacer su perfecta voluntad.
caminar con Él y vamos a ver bendiciones, vamos a ver esas promesas una tras otra a nuestras vidas. Pero necesitamos tener ese corazón dispuesto para Dios, cumplir sus planes, cumplir sus promesas. Eso es lo bonito. Cuando hay corazones dispuestos para Dios, Dios se va a encargar de bendecirte, de levantarte. De un testimonio, recuerdo cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, la pastora como a los 15 días nos llamó y me dice, varón, el Señor me mostró que usted tiene un llamado pastoral, usted es pastor. Y empezó a escribir a toda mi familia, a mi hijo mayor como predicador, a mi hija también salmista y profeta, y a mi hijo menor salmista. Pero a veces como que nosotros no le creemos a Dios, a veces somos como rebeldes. Mi hijo mayor terminó el bachillerato, le dije, no, me gustaría que estudiara medicina, no se dieron las cosas, monté un centro médico y ontológico, y dije, aquí está, eso es lo que yo quiero para mis hijos, que sea uno médico, que el otro sea optómetra y que el otro odontólogo. Esos son los planes que uno tiene. No son malos. Pues lo que pasa es que Dios tiene mejores planes para nuestras vidas. Y no se dieron las cosas. Ahora todos le estamos sirviendo al Señor, ahí trabajando para Él, siendo obedientes para Él. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos obedientes. Lo que el Señor nos mande, hagámoslo. Y nos va a ir muy bien. Vamos a ver esas promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Vamos a conquistar eso que para nosotros era imposible. Pero necesitamos ser obedientes. Necesitamos ponernos de acuerdo a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Eso es lo que debemos hacer. Una palabra, debemos pensar en ese futuro. No pensemos en el presente. Si vemos este presente, pues imagínense, nos atribulamos con lo de la pandemia, vemos mucha gente afligida, mucha gente incluso se ha muerto. No, pensemos en el futuro, pensemos con Dios, pensemos que Dios nos va a llevar a otros lugares, a lugares espaciosos. Dios tiene grandes planes para nosotros, así como tuvo con Josué, con esta generación, con el pueblo de Israel. Él tiene con cada uno de nosotros, pero por eso necesitamos ser obedientes. Sin obediencia va a ser difícil conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces vemos un pueblo aquí que eh, sometido a Josué. Vemos un pueblo que decía, incluso me gusta aquí donde dice en el 18, 1:18, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Aquí el pueblo de Israel estaba hablando esto a Josué. Aquel que sea rebelde, pues que muera. En una palabra, ellos ya estaban hastiados que por sus padres murieron en el desierto por su rebeldía. Dijeron, no, nosotros no vamos a ser rebeldes. Eso es lo que el Señor está buscando. Que tú no seas rebelde, que seas obediente. Y el Señor te va a mostrar esos planes que tiene para tu vida. Recordemos que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos más altos que nuestros pensamientos. Todo lo animo, que seamos obedientes a Dios, que lo busquemos, que meditemos en palabra y vamos a conquistar y vamos a prosperar en todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Conquistaron Jericó. Pero hubo un hombre llamado Acán. Este hombre vio unos tesoros
vio unos mantos babilónicos, vio oro y plata y le entró codicia en su corazón. Vamos a buscar ahí en Josué capítulo 7, 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que ante sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Observemos aquí este pasaje. El Señor les dijo que no podrán hacer frente cuando el Señor les dijo al comienzo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero aquí el Señor les dijo otra cosa. ¿Por qué? Por este hombre. Porque este hombre cuando entró a Jericó, tomaron Jericó, vio estos tesoros y los escondió. Y el pueblo de Israel fue a pelear con otra nación pequeñita ahí y fueron derrotados. No le pudieron hacer frente al enemigo. Y eso sucede cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando hemos tomado cosas que no nos corresponden. No le vamos a hacer frente al enemigo. Vamos a ser derrotados. Vamos a ser destruidos incluso. Por eso necesitamos mirar que en nuestras vidas no haya pecado, que no haya ese anatema, algo que hayamos tomado de alguien y lo tenemos en nuestra casa. Pero si nos despojamos de esto, vamos a ver la mano de Dios a favor nuestro. Eso es lo que el Señor desea, que nos despojemos de toda clase de pecado. Y vamos a ver su gloria derramada en nuestras vidas. En 2 Timoteo 4, 7 y 8 nos dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Eso es lo que el Señor, aquí Pablo está hablando. He permanecido fiel. Y eso es lo que el Señor desea, que seamos fieles a Él. Dice, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio que no solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Estamos esperando el anhelo de Cristo Jesús en nuestras vidas? ¿Estamos siendo fieles? Si estamos siendo fieles, vamos a tener ese premio. Vamos a tener esa corona de justicia para nosotros. El juez justo estará con nosotros. Pero necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Necesitamos anhelarlo, anhelar su presencia, anhelar una búsqueda con Él, anhelar su rostro. Así que el Señor le habló a Josué. Todos los días teníamos que hacerlo. Todos los días debía meditar en su palabra. Y eso es lo que el Señor desea con cada uno de nosotros, que meditemos en su palabra, que la pongamos en práctica. Y todo lo que hagamos va a prosperar. Vamos a conquistar esos sueños que de pronto estaban dormidos, sepultados. Pero si nos ponemos de acuerdo en lo que Dios dice en su palabra, vamos a ser más que vencedores. Recuerdo en Mateo 16, 18, cuando Jesús le habló a Pedro. Vayamos a ese versículo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros somos la roca. Somos esa roca para conquistar, para avanzar. Aquí en el 19 le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso nos lo entregó a nosotros como su iglesia. Todo lo que podamos atar aquí en la tierra será atado en el cielo.
pues desatemos esas bendiciones para nosotros, hermanos. Y vamos a avanzar. Somos esa roca inconmovible. Somos esa iglesia triunfante. Somos nosotros, somos el pueblo de Dios. Somos su iglesia. Por eso necesitamos conquistar a nuestras familias para Cristo, conquistar nuestra nación. Necesitamos pararnos en guerra. Estamos en una guerra espiritual. Satanás no quiere que se abran las iglesias. Pero ahí va donde nosotros como hijos de Dios levantarnos. Porque aquí nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Una palabra, vamos a derribar esos muros. Vamos a derribar eso, lo que impide que volvamos a nuestras congregaciones. Eso es lo que el Señor desea que hagamos. Porque encerrados sí estamos bien. Bueno, aquí estamos recibiendo palabra. Pero el Señor necesita que avancemos, que triunfemos. Que no nos quedemos ahí encerraditos, sino que avancemos para tu reino. Entonces necesitamos aprender a caminar con el Señor. Necesitamos aprender cómo hizo Josué. Josué se consagró, incluso aquí en el 7 el Señor les habló que necesitan consagrarse. Consagración, sin consagración no vamos a ver a Dios. Santidad, como necesitamos santificarnos todos los días de nuestras vidas. Día tras día debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Esa es una tarea diaria, hermanos, para poder conquistar, para poder avanzar. Necesitamos despojarnos de todo pecado, despojarnos de todo lo que impide esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero si no lo hacemos, pues vamos a estar en derrota. No vamos a destruir esos Goliat. Recordemos David, un jovencito, y había un Goliat, un hombre que medía más de 3 metros y desafiaba al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba amedrantado, asustados. Y el hombre desafiaba que cualquiera que se enfrente con él. Y no había nadie que se enfrentara con este Goliat. Pero David ya era un hombre ungido por Dios. Era un jovencito como 17 años. Y fue un día a visitar a sus hermanos. Y se escuchó que este Goliat desafiaba. Dijo, bueno, y entonces les dijo, ¿y este tipo qué? Está desafiando a los escuadrones de Dios viviente. Y le dijeron, aquel hombre que derrote a este Goliat puede casar con la hija del rey. Y David dijo, sí, yo creo que la hija del rey era muy hermosa. Y resulta que David le hizo frente a este Goliat con una onda o con una flecha que llama, y con unas piedras. Le hizo frente a este Goliat y lo derrotó y le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque era un ungido de Dios. ¿Por qué? Porque este David le creyó a Dios. Y eso es lo que necesitamos, creerle a Dios, a su palabra. Y vamos a vencer esos Goliats. Esas montañas que vemos se van a caer, van a desaparecer. Pero necesitamos creerle a Dios, creerle a su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso necesitamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento oportuno. Eso es fe. Pero necesitamos, como dice aquí en la palabra, despojarnos de pecado, despojarnos de todo lo que nos impide acercarnos a Dios. Y Él está listo para perdonarnos, limpiarnos, santificarnos. El Señor desea que conquistemos, que avancemos, que seamos más que vencedores en Cristo Jesús.
Recordemos, Dios ya está con nosotros. En Salmo 99:7 dice, habló a Israel desde la columna de nube y los israelitas siguieron las leyes y los decretos que les dio. Dios les hablaba a través de la columna, una columna al pueblo de Israel. Pero a nosotros como sus hijos ya nos habla a nuestro ser. Él está entre nosotros. Nuestra vida ya es otra. No necesitamos que alguien nos profetice. Dios nos habla directamente en Romanos 8, nos habla, dice que ya somos hijos de Dios. Ya el Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros como sus hijos. Y Él está en nosotros, dentro de nosotros. Pero si nosotros no buscamos a Dios, si no desconocemos la palabra de Dios, pues vamos a fracasar. ¿Cuál es tu Goliat? ¿El desánimo? ¿La falta de perdón? Necesitamos perdonar a aquellas personas. ¿Cuál es tu Goliat? ¿De las mentiras? ¿Que no puedes soltarla? Tenemos que enfrentar ese Goliat. Pero lo enfrentamos con la palabra. Jesús enfrentó a Satanás con la palabra. Escrito está. Cuando llega una debilidad, puedes decir al enemigo, escrito está. Mayor el que está en mí que está en el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Pero no le podemos dejarnos llevar por las circunstancias, por la desesperación. Porque si nos dejamos llevar por la desesperación, pues no vamos a conquistar nada. Y el Señor nos llamó a conquistar. Somos ungidos de Dios. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros y está sobre nosotros. En Hechos capítulo 1:8, el Señor le dijo a sus discípulos, necesario que se queden en Jerusalén porque vendrá sobre vosotros el Espíritu de Dios y recibiréis poder. Ya tenemos el poder de Dios en nosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El poder del Espíritu Santo está en nosotros. Y si Él está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya estamos para conquistar, para avanzar. Pero no podemos dejarnos llevar por las circunstancias, por la adversidad. No, hermanos. Tenemos que avanzar. Dios está con nosotros. El Señor dijo que donde quiera que vayamos, Él va a estar con nosotros. Jesús les dijo a sus discípulos, y predicar el evangelio a todas las criaturas. Vayan, hagan discípulos, que yo estaré con vosotros todos los días hasta los fines de la tierra. Jesús está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Si no has conquistado es porque no le has creído a la palabra de Dios. Aquí nos dice que nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Nadie nos podrá hacer frente. Vamos a conquistar. Vamos a avanzar. Necesitamos conquistar nuestra nación para Cristo. Necesitamos conquistar nuestras familias, nuestros vecinos. Necesitamos conquistar esos sueños. Sacar esa carrera adelante que el Señor nos colocó en nuestro corazón. Pero necesitamos creerle a Dios y a su palabra. Eso es lo que el Señor desea que hagamos nosotros. Que peleamos la buena batalla. Así como Pablo lo hizo. Que nos despojemos de todo peso. Un atleta, para correr se necesita despojarse, tener su ropa liviana. Una camiseta liviana, una pantaloneta liviana, unos tenis livianos, para poder avanzar, correr. Eso es lo que necesitamos nosotros también, despojarnos.
despejarnos del pecado, para poder correr y avanzar y conquistar, porque somos conquistadores. El Señor nos ungió para avanzar. Tú eres un ungido de Dios, tú eres un escogido de Dios, tú eres un hijo de Dios. El Señor nos apartó, el Señor nos santificó, el Señor nos justificó, Él nos lavó con su sangre preciosa para que triunfemos, para que avancemos, para que conquistemos aquello que era imposible para nuestras vidas. Hermanos, debemos reaccionar, debemos levantarnos en fe, hermanos. No podemos desmayar, no podemos quedarnos allá enclaustrados, atribulados. Al contrario, los animo que nos levantemos. El Señor está con nosotros y vamos a conquistar y vamos a alcanzar aquellas personas que están perdidas en el alcohol, en las drogas, en la prostitución. Necesitamos orar por ellos. Necesitamos conquistarlos para el Señor. Aquí en Josué, el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Esforzarnos, ser valientes. Créele al Señor. Orar por aquellas personas. No, es que llevo tanto tiempo orando y nada, no importa. No desmaye. Esfuérzate, sigue, que el Señor en cualquier momento te va a dar la victoria. Pero no podemos tirar la toalla. No, al contrario, levantarnos en posición de guerra. Somos el ejército de Dios. Por eso necesitamos creerle al Señor, así como el pueblo de Israel, así con Josué, que conquistaron esta tierra prometida. El Señor nos empoderó de su poder para conquistar también. El Señor está con nosotros. No podemos desmayar, no podemos bajar la guardia. Necesitamos esforzarnos. Aquí nos dice en el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo he dicho. Eso es lo maravilloso, que lo tenemos a Él. Él está ahí para que el Señor quiere que nos levantemos. Que no nos quedemos allá enclaustrados, atribulados por la situación, por la crisis. ¿Ahora qué voy a hacer? No, el Señor quiere que nos levantemos, que le creamos a su palabra. Pues si no lo hacemos, pues Satanás ahí nos va a tener sometidos. Nos va a tener, mejor dicho, oprimidos. Pero Jesús vino y lo derrotó en la cruz del Calvario. Y nos dio ese poder a nosotros, nos dio esa autoridad para conquistar, para hollar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios, para orar por los enfermos. El Señor nos llamó a eso, a conquistar, a avanzar en su reino. Los animo, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que nos perdones por tener un espíritu cobarde, Señor. Pero hoy, Señor, tú nos has hablado con autoridad, que tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos que nos perdones, Dios, y nos levantaremos, Señor, y conquistaremos, Dios eterno. Gracias, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, si usted no tiene a Cristo Jesús, con Cristo Jesús somos más que vencedores. Sin Él estamos en derrota. Sin Él no tenemos vida eterna. Si usted no le ha entregado la vida a Cristo Jesús, lo animo a que lo invite a su vida. Y repita conmigo: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Señor y que Dios Padre te levantó entre los muertos. Reconozco que soy un pecador. Te pido que me perdones y me laves con tu sangre preciosa. Señor, te entrego mi vida. Abro mi corazón
para que tú gobiernes toda mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, eres un más que vencedor. Entraste a las filas de Dios. Entraste al ejército de Dios para triunfar, para avanzar, para conquistar. Padre Celestial, coloco delante de ti a cada persona, Señor. Que seas tú obrando, Dios. Y desato milagros, Señor, financieros. Señor, aquellas personas que están enfermas, sé que tú las estás sanando ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Personas que tienen dolencias, que tienen dolor de cabeza, que tienen migrañas, ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, son libres ahora mismo. Libres de toda dolencia. Personas que tienen cáncer, ahora mismo ese cáncer que han destruido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los declaro libres para la gloria de Dios. Aquellas personas que tienen artritis en sus dedos, que no pueden casi moverlos, ahora mismo reciben su sanidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquellas personas que tienen dolor de estómago, ahora mismo coloque su mano en el estómago y queda libre de toda dolencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas bendiciones, hermanos. Y recuerden, Jesús le ha sentido a tu vida.